Muchísimas gracias nuevamente. Como ven en la presentación, mi nombre es Juan Angustia, Angustia solo de apellido. Pueden googlearme y van a notar que casi todo lo que me envuelve o habla de Juan Angustia tiene un toque de latino, un toque de alegría. Yo trato de irme bien, bien lejos de mi apellido. Es mi apellido y también lo uso como mi marca personal en internet, de tal manera porque es una palabra que sí llama la atención cuando una persona la utiliza y le ha adoptado como mi marca personal. Soy diseñador visual. Actualmente trabajo para Google, en especial para el producto de Google Meet. Tengo aproximadamente 10 años de experiencia trabajando en múltiples plataformas, en múltiples productos. Tengo experiencia como director digital para empresas como Copa Airlines. He trabajado campañas digitales para Mastercard, para Discovery Channel, Firefox. Anterior, antes de trabajar a Google, fue diseñador visual lead para la plataforma de televisión inteligente de Comcast, desarrollando plataformas de TV para televisores inteligentes y PlayStation, Xbox, así como también Roku devices. Básicamente, soy de República Dominicana, pequeño pueblo de agricultores allá en el Valle de Constanza, y básicamente es una pequeña introducción. Perfecto, muchísimas gracias, Juan. Pues Alejandro, yo creo que podemos empezar con este Fireside Chat. Claro que sí. Y entonces, Juan, como te habíamos comentado anteriormente, como para continuar rompiendo un poco el hielo, normalmente nosotros tenemos una lista de 3 a 5 preguntas para los presentadores. En el caso tuyo, como vamos a estar inundando de preguntas la próxima sesión por los siguientes 20 minutos, tenemos solamente una pregunta de icebreaker diseñada para ti. Dado que has sido galardonado en múltiples ocasiones por tu labor social y profesional, fundamentalmente en los años más recientes, ¿por qué has decidido trabajar de forma remota desde República Dominicana la mayor parte del año? Fíjate, lo he hecho, hay tantas cosas que envuelven en esa pregunta. Por ejemplo, lo he hecho desde querer estar cerca de mi familia, de mi cultura, de la playa, tener esa, esa oportunidad de no caer en la rutina, aunque durante la pandemia todo fue muy bueno al principio, pero luego un momento que te caí, tenía mucha ansiedad, y era porque era muy rutinario. Te trabajaba, por ejemplo, desde la cama al escritorio, cama, escritorio, cama, escritorio. Y hice muchas cosas para tratar de innovar mi modo operandi de trabajo hasta que adopté esta nueva modalidad de que, ¿sabes qué? Soy remoto, pues nada más necesito acceso a internet, déjame irme cerca de la familia y también disfrutar de la naturaleza. Pero también a la misma vez lo hacía como un experimento de tratar de entender a esos millones de usuarios. Recuerda que yo trabajo para Google Meet y Google Meet desempeñó, al igual que Zoom, un papel muy clave durante la pandemia. Entonces, si yo como diseñador quería contribuir en productos innovadores que atacaran las necesidades que los usuarios necesitaban en el momento, era muy interesante para mí yo verme en las mismas situaciones, con problemas de conexión, internet no estable, no internet rápido, y yo también quise adoptar esta nueva modalidad para también experimentar y ver qué cosas podía traer a la mesa para mejorar todavía la experiencia de Google Meet. Y entonces en ese trayecto salieron como novedades como que cancelación de ruidos, cuando tú estás en una reunión que solamente el micrófono capte la voz tuya y trate de reducir el ruido alrededor tuyo. Y de hecho fue bien gracioso porque en una de mis estadías en República Dominicana hay mucho motoconcho, muchos motores y vendedores ambulantes en la calle. Vendo hierro, compro hierro, jalate, etcétera, y era muy común, sobre todo yo, que en una reunión pasara un motor rum, rum, en Latinoamérica, que era en general. Compro hierro. Tuve la capacidad de probarlo cuando estábamos en fase de prueba. Yo estaba probando y pasa mucho ruido. Y yo le preguntaba al equipo, ¿de casualidad escuchan todo eso? Y decían que no. Y fue bien gratificante decir, wow, poder estar en el terreno y realmente comprobar que lo que estábamos construyendo era muy bien funcional. Básicamente eso fue. Qué bien. Qué bien, Experimento y gracias por disfruto. compartir esa historia, porque realmente fuiste un beta tester integral ahí durante todo el proceso. Entonces, nosotros fuimos recopilando fundamentalmente las últimas 2 semanas preguntas por Twitter, preguntas de otras personas, organizadores en GConf,
que estaban interesados en elaborar un poco las preguntas originales que fueron parte de la concepción del FireChat entre la interacción de los diseñadores y los ingenieros de software. Entonces, vamos a estar, Eduardo y yo, alternativamente, encuestándote con las que tenemos hasta ahora coleccionadas, y en función del tiempo también vamos a poder estar respondiendo preguntas que el público tenga utilizando el botoncito ese que ven ahí abajo en Zoom, que es para el Q&A, las preguntas y respuestas. Entonces, dicho esto, la primera que tenemos para ti, Angustia, es ¿qué es lo que más aprecias realmente de un programador de software durante la colaboración en un proyecto? Wow, excelente pregunta. Mira, lo que más aprecio de un programador en cualquier fase de un producto es el respeto por lo visual. Realmente, del 100% de los programadores, yo solamente he estado como con un 10% que realmente valoran y respetan el visual y lo ven como algo sumamente importante del producto final. Yo realmente cuando yo trato siempre que estoy en un equipo, de, de reclutar este tipo de diseñadores, de ingenieros que tienen un gusto por lo bonito y no solo que se enfocan en lo funcional, porque uno de los errores que la gran mayoría de ingenieros cometen es simplemente funciona, hizo que ese es mi trabajo, hice mi trabajo, ya no tratan como que de dar esa milla extra de que lo de ellos no es solo que funcione, sino ellos son parte de la experiencia final, ya sea visual, aunque no sea tu rol, y la parte funcional. Lo mismo que como diseñador. Como diseñador, tú me ves que yo trato de envolverme y entender la mecánica técnica para que el producto final sea bueno. Y esa es la parte que yo más valoro de un ingeniero, cuando trata de no se limita a que el producto solo funcione, sino trata de entender el visual, de cómo tiene que quedar y le da valor a eso y se preocupa por llevarlo a las óptimas condiciones como el diseñador lo espera. Otras cosas yo te podría decir también, Alejandro, la comunicación, que para mí es una de las cosas más difíciles, a lo mejor lo mencioné en una de las preguntas que vienen, una de las partes más difíciles de mi trabajo es ser diplomático. Por ende, ambas personas, tanto el diseñador como el ingeniero, tienen que preocuparse de construir una muy buena relación profesional. Y entender que son un equipo y que ambos deben trabajar a la par. No somos enemigos, somos un equipo en conjunto que estamos trabajando por desarrollar algo innovador y algo único. Excelente respuesta, Juan. Y creo que parte de lo que dices acerca de los ingenieros, de que vean más allá de lo funcional, se relaciona mucho con la siguiente pregunta que tenemos para ti, que es, ¿qué podríamos hacer como ingenieros para facilitar el trabajo de los diseñadores de productos digitales? Entonces, Excelente. Realmente se conectan bastante. Primero, como para conectar la respuesta específica a esta pregunta, entender, valorar que el diseño es funcional también. De nada sirve que tú hagas algo que simplemente ejecute un comando si la interacción que pasa entre ambos elementos visualmente no se ve bien. Entonces, entender que lo visual es importante también para la funcionalidad, y la otra parte, construir, como te digo, una buena relación con el diseñador, tratar de entender el design system, el sistema de diseño, e incluso colaborar, trabajar a la par con el diseñador y proponer nuevas ideas técnicas que ayuden a agilizar el trabajo de diseñador. A veces, y es un error que cometemos nosotros diseñadores, es que ignoramos la importancia que puede tener, el aporte que puede tener el ingeniero en el desarrollo visual. A veces como diseñadores nos vamos, y me gusta hablar así bien en arroyo habichuela, nos vamos en una paja mental donde creemos crear algo súper innovador, pero obviamos las posibles limitaciones técnicas que debe tener. Entonces, como diseñador, tenemos que traer a la mesa del primer día al ingeniero. Y tú como ingeniero, si no ves que el diseñador no hace eso, trata de unirte, de tomar tu iniciativa y proponer cosas que agilice el trabajo visual, porque a veces los diseñadores técnicamente no tenemos esas cosas. Y creo que una de las cosas que el ingeniero también tiene que hacer es esa, guiar al diseñador a que entienda las limitaciones técnicas que tiene el equipo
o tiene el producto para desarrollar la idea que le está proponiendo. Sí, porque luego pasa que en ventas o en comercial todo lo podemos hacer y luego llegan con el ingeniero y pues, no se puede o ya entras en problemas. Entonces, como dices también en la pregunta anterior, la comunicación, ¿verdad? Sí, la comunicación es clave y es para mí, siendo honesto, una de las partes más difíciles, ser diplomático. Como yo, por ejemplo, te digo, Eduardo, si estamos trabajando en un producto, mira, cómo yo delego, cómo yo, vamos a suponer, te convenzo a ti que la idea que yo tengo, aunque te cueste 2 horas extra, va a valer la pena, porque el resultado se va a reflejar en venta. Entonces, a veces los diseñadores nos enamoramos tanto de la parte que representa arte, que es muy subjetivo, y ignoramos el cómo comunicar esa idea, cómo traer a ese partner a mi lado. Y viceversa, nosotros como los ingenieros obvian esa parte de la comunicación donde tienen que aprender a comunicarse y expresar bien por qué no se debe hacer. Muchos ingenieros a veces, la gran mayoría, no quieren hacer las cosas bien polished, es porque les requiere tiempo, no porque no puedan, y se inventan excusas. Entonces, cuando se te presenta esa situación que requiere mucho esfuerzo y hora de trabajo, ven con un plan, ven donde el ingeniero con un plan término medio. Mira, Juan, yo sé que lo que tú quieres es esto, pero basado en los recursos que tenemos, lo que podemos ver si lo llevamos a este nivel y luego hasta hacemos un follow-up para llevarlo a tu nivel. Yo como diseñador me da a entender que tú valoras mi trabajo. Por ende, me va a mantener contento y me va a mantener como un aliado porque yo sé que tú respetas lo mío. Y la comunicación y ser diplomático es la parte más difícil, aunque no lo creamos, de ambos, tanto como los diseñadores como ingenieros. Es correcto. Sí mismo. Entonces, existen actualmente en el mercado disímiles herramientas que facilitan un poco esa interacción de colaboración, la parte como tal operativa, técnica, a la hora de interactuar entre ambos roles. En tu experiencia, ¿cuál tú crees que de lo existente en el mercado ha sido más exitoso en este rol de colaboración entre dos seres humanos facilitados por un servicio que está proveído por una empresa utilizando una máquina mediante? No, me perdí tu pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? Sí, literalmente sería qué producto existente, ya sea utilizando, por ejemplo, una herramienta digital que esté disponible en la web o utilizando algún tipo de interacción más allá, o empleando inteligencia artificial, por ejemplo, basado en tu experiencia profesional, puede facilitar un poco más la interacción, la colaboración esa entre un desarrollador y un diseñador. Mira, el producto que combine de toda en una. Y te voy a dar un ejemplo. Figma. Figma para mí es una de las herramientas que, gracias a Dios, que mi equipo la empezó a utilizar muchísimo antes de la pandemia, pero cuando tú tienes una herramienta que te da la capacidad de trabajar en tiempo real con otras personas, no importa dónde te encuentres, y que pues, encima de eso requiera pocos recursos, como recursos de memoria. Por ejemplo, cuando tú abres Photoshop te consume mucha memoria, necesita una máquina potente. Cuando tú te Ujú. abres una aplicación como Sketch, que Sketch es buena y es como un híbrido entre Figma y Photoshop, pero aún así requiere estar instalada. Pero cuando tú vienes con una herramienta como Figma, que hasta de tu teléfono tú puedes de repente ver una de las preguntas que te dijo el ingeniero y ahí mismo responderle rápido sin necesidad, porque tú no tienes tu computador. Esa portabilidad que te ofrece esta herramienta, porque se puede utilizar en múltiples dispositivos, and on the go, para mí ha sido uno de los productos que yo te puedo decir que más me gustan porque se adaptan a las necesidades actuales y como que ha sido el principio del futuro, de lo que viene. Por eso cada día productos, por ejemplo, como Meet, como Zoom, como Microsoft Teams, estamos tratando de crear innovaciones donde le demos la bienvenida a la colaboración y a la portabilidad. Y ese es el día. Un producto que te ofrezca esa portabilidad como lo hace Figma, yo te podría decir como que es el producto más excelente. Totalmente de acuerdo con esa respuesta. Realmente al nivel que ha llegado a subir la barra Figma, ha sido beneficioso, por supuesto, para todos nosotros en nuestros roles. Sí, no, y la curva de aprendizaje también es muy mínima. Por ejemplo, los ingenieros no saben
Por ejemplo, con el equipo yo trabajo, los ingenieros no son muy familiarizados con programas de herramientas de diseño ni nada, pero Ujú. y de hecho tienen una licencia solamente que le permite ver el diseño y comentar. Y la manera en la que trabajamos y desarrollamos y con la agilidad que se mueven los productos, los proyectos, es impresionante. Y es porque ellos ni siquiera necesitan un software. Nosotros le compartimos el enlace, ellos lo abren, lo ven en el browser, ya se ingresan, comentan, pueden ver incluso el CSS code, pueden tener como que una idea básica de cómo pueden programar el código. Y todo eso pasa tan smooth, como que tan fácil, flexible. Y eso hace la diferencia. Sí. Y justo ahorita lo que mencionas de la agilidad y la velocidad con la que vienen los cambios o lo que está sucediendo en las plataformas y software que se tienen desarrollados o que se están desarrollando, va de la mano con la siguiente pregunta que tenemos, porque es muy importante esto, ¿cómo podemos mantener y sincronizar los cambios que hace que se hace en el user experience a un design system que se está actualizando constantemente, sin sacrificar el desarrollo del producto? Porque por una parte tenemos el desarrollo de la funcionalidad y en otra el diseño, porque por ejemplo ya está algo funcionando y se renueva y se cambia el look and feel de Zoom o de Google Meet. ¿Y cómo podemos, pues, que haya una buena sincronía en eso? Interesante, porque yo he estado trabajando, yo fui el lead de diseño no sé si han escuchado Material You, que vino con Android 12. eh, Prácticamente todo vino una logística en diseño totalmente nueva, renovada. Yo estuve de la etapa inicial en representación de Google Me y Google Duo para adaptar ese sistema de diseño. Y una de las cosas que te puedo decir que aprendí es la documentación. La documentación es clave. Documentar cada detalle, cada paso, cada proceso de ejecución y comunicarlo, comunicarlo. Esa es una de las cosas que yo te puedo mencionar ahora, pero también desde el lado, mi cerebro como diseñador, que puede ser útil para los ingenieros, es tratar, como te digo, es como que por un lado, documentar cada paso, cada proceso, cada ejecución, pero por el otro lado, también como diseñador, documentar lo mismo y crear un plan de desarrollo donde te permita crear una librería de diseño, pensando en el futuro, en la evolución constante. Uno de los errores que creíamos que creábamos antes, tanto los diseñadores como los desarrolladores, era que creábamos el componente que necesitábamos al momento y que cumpla la función del momento. Ya no. Ya el futuro es ahora y lo que se requiere es crear un sistema de diseño donde tú creas toda la librería y tú trates de entender todas las posibles necesidades del sistema y tratar, te va a costar mucho, mucho, mucho tiempo, pero créeme, será un tiempo de una vez y que luego va a ser gratificado. Cuando tú te enfocas en desarrollar librerías de que cubra cada componente del sistema y su variante. Lo demás va a ser simplemente aplicación y adaptación. Y también debe pensar, la librería debe ser flexible y adaptable. Aunque si ustedes se encuentran en la situación en la que necesitan desarrollar un software solo para móvil, luchen por crear una librería que funcione más allá de ti. Porque lo que me está diciendo la actualidad es que ya los productos no van a vivir en una sola plataforma. Van a tener que ser multiplataforma y van a tener que trabajar todos juntos. Por eso, por ejemplo, Google anunció hace un año atrás Better Together, que Better Together consiste en que tú puedes iniciar algo aquí, de repente hacer computador y fácilmente traducirlo. Por eso, cuando tenemos librería, deben pensar que cada componente debe tener flexibilidad de adaptación, no importa en la interfaz que se vea. Y te digo, una funcionalidad, documenta cómo eso va a funcionar. Y porque la misma documentación te va a desarrollar nuevas preguntas de potenciales problemas y situaciones que el usuario se va a encontrar. Y habla par con el diseñador para esa posible evolución de esto. Sí, Juan, una pausa. Parece que tienes un problema ahí de lag de conexión.
tal vez quitando el video temporalmente pueda mejorar. Sí, Perfecto. Entonces, vamos a eso hacer es una ahora una prueba de audio, a ver. cosa de Latinoamérica, problema de Latinoamérica. Y eso que tengo un buen internet donde estoy. Ahí me escucha mejor, me escucha mejor. Ahora sí, Sí. muchísimo mejor. Sí, Y por el bueno, último aquí, minuto ahí, más o menos estuvimos teniendo un perfecto. poco como Espero de que audio roto. sí. En resumen es documentar todo, tanto del aspecto de diseñador como del aspecto técnico y pensar en crear componentes que sean flexibles. Aún el requerimiento sea crear una librería para móviles. Siempre debemos pensar de cómo funcionaría si se lleva a web o si se lleva a televisión incluso o Ujú. smartwatch. Vale. Tenemos una pregunta bueno, ahora mismo tenemos dos, pero teníamos una pregunta anónima de uno de las personas que están atendiendo la sesión. Y la pregunta dice literalmente así: ¿qué tanto debería invertir un front-end developer en aprender UX, es decir, experiencia de usuario, o UI, interfaz de usuario? ¿Qué tanto valor le aportaría en el ámbito laboral? Se relaciona bastante con la No, respuesta que diste inicialmente. déjame prender hasta la cara, la cámara, porque quiero que me vean. Ujú. Me avisan si Sí, tengo problemas. vale. Déjame leer la pregunta porque le voy a responder con parte de su pregunta. ¿Qué tanto debería invertir un front-end developer? Lo mismo que debería invertir un UI UX developer por entender cómo funciona front-end developer. So, mira, cada vez la industria te exige más. Cada vez la industria no quiere que tú hagas lo mismo. Yo, por ejemplo, mi rol es visual designer, pero yo hago muchísimo interaction designer. So, en Google no me contrataron a mí simplemente para que haga botones bonitos. Yo tengo que idealizar cómo va a funcionar la interfaz de usuario. Yo digo que cuando un es sumamente importante, no es necesario, por eso no te van a dejar de contratar, pero hoy en día la competencia es tan alta que créeme, si tú eres un front-end developer que solo sabe front-end developer, y ahí va junto a ti otro front-end developer que por lo menos entiende lo básico de UI UX a aplicar un trabajo. Yo estoy casi 100% seguro que se lo van a dar al que lo entiende, porque cada vez las empresas esperan más de ti. Y si tú tienes, como tú tienes que buscar estas cualidades que te ayuden a destacarte por encima de los demás. Yo como diseñador, yo trato de aprender un poquito de código. Primero, porque también cuando hago freelance, si lo puedo hacer yo todo, gano más dinero. Y dos, porque son de esas skills, de esas cualidades que me van a ayudar a sobresalir sobre este sinnúmero de diseñadores visuales que hay en la industria. O sea, la importancia va a depender de ti, pero yo en lo personal te digo, dale muchísima importancia porque también a la vez eso se va a sumar en que tú vas a desarrollar mejores productos, porque tú vas a entender un poquito más cómo funciona lo visual, cómo funciona la interfaz de usuario y la colaboración con un diseñador va a ser todavía mucho más fluida y tu trabajo por ende va a quedar mucho más primo. Y lo mismo aplica para un diseñador también, cuando entiende un poquito el aspecto técnico. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan. Yo creo que con eso ya dejaste más en claro cómo debemos de estar involucrados tanto los ingenieros como los pues, visualizadores de UI, UX. También tenemos una pregunta que se relaciona mucho con lo que hablabas de la diplomacia o de cómo poder, pues, yo lo digo así, vender tu idea. Entonces, es de qué forma garantizas que las decisiones de diseño que tomas se implementen correctamente por los desarrolladores de software. O sea, que realmente se transmita esa idea y hasta cierto punto que se respete, o sea, al 100% de lo que estás proponiendo. Mira, documentando, ese es una. Dos, algo que me ayuda bastante a mí como diseñador es crear prototipo. Crear prototipo, porque cuando yo digo que cuando tú creas un prototipo, la reacción tiene un sentimiento y la gente tiende a enamorarse más de la idea que cuando ve algo estático. Por lo general, casi en la mayoría de mis proyectos, yo trato de crear un prototipo antes de presentarlo a la persona, se lo presento, lo pruebo. Eso a la misma vez me va a ayudar a colectar métricas. La métrica va a hacer que la persona cree más, por ende, como que el esfuerzo se va a esforzar más.
Uno de los mayores problemas es, como en el principio, es a veces convencer al developer que cueste más, la idea que tengo es la correcta. Por ende, yo trato de apoyarme de métricas, de datas que convenza a ese programa, por lo general, piensa en números. Y eso es lo que yo le digo, mira, busca data, busca algo que refuerce tu idea, dale continuidad, trabaja a la par con el ingeniero, no abandone el ingeniero, no le mande el diseño y olvídate, no. Pero en este caso, como es una conferencia de ingenieros, Juan, creo que te tú como perdimos. ingeniero, no dudes en acercarte al diseñador, en trabajar con él, en preguntarle a él, el involucrar al diseñador en el proceso de programación, aunque no lo, yo escucho todo bien. ¿Dónde me perdí? ¿Me escucha? No, se bloqueó un Fue momentico el tantito. audio antes de que encendieras No, la cámara. exacto. Básicamente, desde un aspecto de ingeniero, que está hablando de un aspecto de diseñador, es esa como que eh, traer a involucrar al diseñador en todo este proceso. Yo como diseñador, por ejemplo, yo trabajo muy de cerca con el ingeniero. Por ejemplo, yo hago weekly meetings toda la semana. Yo trato de seleccionar un día que sea design review. Eso me ha funcionado bastante porque primero me ayuda a construir una relación con los ingenieros de que, oye, yo no te abandoné, yo estoy trabajando contigo. Y segundo, le doy un espacio para que me expliquen los problemas que están teniendo programar, pero a la misma vez yo me doy la oportunidad de ver si se está programando, cómo lo visualizo. Esta comunicación constante de crear un plan de trabajo con los programadores. Entender, porque a veces, por ejemplo, hay programadores que no les gusta mucho, yo trato de entenderlo, yo le digo, mira, este es mi plan de trabajo, ¿qué te parece? Si no, trato de adaptarlo al plan de trabajo del programador, pero las reuniones son muy importantes, la comunicación constante es muy importante, porque te ayuda a darle un feedback y no esperar el último momento y decir, mira lo que hice Juan Carlos. Y digo, oh my God. Y porque casi siempre cuando tú dejas todo para último, solo hay uno o dos reviews. Y después de esos dos reviews, da la casualidad que cuando te lo presentan, hay como 20 cosas. Y de esas 20 cosas solo se pueden hacer 5. Por eso a mí me ha funcionado hacer como que un design review toda la semana, media hora, una hora, donde el ingeniero me muestra el progreso y yo doy mi opinión. Mira, y voy entendiendo si hay que ir cortando expectativas al final. Sí mismo. Y con esta última pregunta que tenemos, básicamente funciona muchísimo para cerrar como hilo conductor la sesión de Fireside Chat. Y viene acerca de cómo logras identificar, Juan, y además resolver las discrepancias entre el diseño y la implementación de ese diseño. Ah, la discrepancia, bueno, una palabra fina. Cuando tú te dices discrepancia, es como que la indiferencia. Sí, puede ser como en los libros de texto de los niños, hay las 7 diferencias o un Visual Regression Testing o como quiera que se traduzca al español, o discrepancias desde el punto de vista de razonamiento que tienes como diseñador para lograr llevarlo hacia el usuario. Mencionaste métricas, mencionaste una serie de elementos que tú puedes utilizar para lograr fluir una comunicación positiva con el desarrollador, pero básicamente, si existe alguna discrepancia de cualquier naturaleza entre la solución que tú estás proponiendo y el desarrollo que se le logró dar, por supuesto, trabajamos con procesos iterativos, tenemos la posibilidad de ir mejorando continuamente el producto, pero a nivel general, ¿cómo puedes mencionar algún ejemplo donde hayas logrado resolver alguna de estas discrepancias? Mira, o sea, casi siempre, y algo que de hecho lo aprendí dentro de Google, es el follow-up. So, siempre trabajamos como VPN, pero uno de los problemas que hemos encontrado en los productos VPN y casi siempre con el tiempo, eh, la meta de VPN siempre es muy rústica. Creo que alguien mencionó la palabra rústica ahí en el chat. Y, y crear esa cultura de que el VPN tiene que ser bonito, tiene que ser bueno, por lo menos llegar a un 50% de la expectativa y no que sea simplemente funcionar. Es una de las discrepancias mayores. Ahora bien, ¿cómo resolvemos esa discrepancia? Haciendo un follow-up. Un follow-up es, ok, mira, esto es lo que hay, esto es lo que se puede, esto es lo que se pudo lanzar, esto es lo que se lanzó.
y ahí automáticamente se crea un plan. Ok, follow up es las próximas cosas que necesitan rápidamente mejorarse. Casi siempre, incluso hasta antes de desarrollar el producto, de lanzar el producto o producción, ya sabemos esa discrepancia. Mira, el producto va a tener que salir así. Entonces, desde ahí empezamos a crear como que este follow-up list y empezamos a numerar por P0, P2, P3, todas esas cosas que eventualmente van a acercar el producto a la versión final. Y vuelvo y te digo, la métrica también te ayuda a priorizar ese follow-up. Y como diseñador, a mí me ha costado muchísimo a veces quitarme el orgullo y decir, ¿sabes qué? Lo funcional es más importante que lo visual. Vamos a enfocarnos entonces como follow-up, que esta función sea la que priorice. Aún no me gusta todavía cómo va a quedar el producto final. Si aún así creo que la visual es lo que debe priorizarse, yo busco métrica. El usuario va a hablar, el usuario va a dirigir tu producto. Y porque a veces tú te vas a encontrar como con bloques de piedra que va a ser bien difícil de convencer. Y la manera más fácil de tumbarle el orgullo es mostrándole métrica, mostrándole los números verdes de la experiencia del usuario. Y eso va a, créeme, a tumbar toda la discrepancia. Exactamente. Juan, nos has hecho reflexionar, nos has dado la luz sobre herramientas, sobre procesos, maneras en las que normalmente operas en tu día a día como profesional. Y en nombre de todos te agradecemos muchísimo que hayas logrado transferir ese conocimiento hacia nosotros acá durante la sesión de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Antes de irme, quiero darle un consejo a todos ustedes, a los ingenieros. Piensen premium, algo que internamente también estoy tratando de cultivar en los ingenieros. Lo funcional no debe ser todo. Como programador, lo que realmente debe hacerlo a ustedes sentirse orgullosos es que la gente ame el producto, y la gente ama productos que le hacen crear sentimiento, conexión. Y para todo eso es un conjunto de cosas. El aspecto visual cada vez es algo que los usuarios demandan, y mientras más bien se ve el producto, más crea una sensación de premium al usuario. Y es un conjunto de cosas. El aspecto de motion design, de las animaciones, todo eso influye. Si ustedes no dominan esa parte y quieren sobresalir en el futuro como programadores, traten de educarse más en el aspecto de cómo agregar animaciones, cómo implementar animaciones, porque cada vez los productos son más flexibles, son más adaptativos, funcionan más entre otros, y todo eso se comunica con una fluidez, que es lo que yo le llamo el, cada vez nosotros tratamos de desarrollar tecnología que no sea robótica. Y por ejemplo, hoy en día estamos utilizando el término UI UX, pero no se sorprendan y anoten la fecha. Si después, si es que ya no han empezado a utilizar, a escuchar ese término, Humanized Experience. En eso es que estamos trabajando. ¿Cómo podemos humanizar la experiencia de usuario? De que no sea robótica, de que cree menos fatiga. Y para eso, muchas de las cosas que nosotros los diseñadores estamos tratando de incorporar en la experiencia de usuario es animaciones, que la interacción se vea más fluida, más flexible, más adaptativa. Y veo que muchos de los programadores, porque requieren mucha hora, odian ese tipo de cosas. Traten de leer, traten de empaparse con esas cosas para que hagan la diferencia cuando vayan a aplicar, y para que creen productos que realmente ustedes se sientan súper orgullosos porque los usuarios lo ven como algo premium. Así que muchísimas gracias. Siempre a la orden, me pueden buscar en las redes sociales. juanangustia.com es mi página web, o en Instagram, Juan Angustia G. Así que chaito pues. Muchísimas gracias, Juan. Digo, muy valiosa toda tu plática.